Estamos ya con la primera parte de nuestro panel de este día miércoles. Estamos con Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Buenos días, Fernando. Hola, Alberto. ¿Cómo están? Y Alberto Mayol, que también está conectado. ¿Cómo estás tú, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Alberto. Oye, ¿detuvieron, Alberto, todas las charlas y las cosas del Padrino? O sea, sí, porque teníamos unas presenciales, pero luego hicimos una invitación que pensamos que iba a tener un rendimiento modesto en términos de cantidad de inscritos, y la verdad es que hicimos uno para hacer una charla online, pero no es del equipo del Padrino, pero estamos haciendo bueno, tú también la conociste, la que tiene que ver con el estallido social, que ahora es más larga porque incluye el análisis del fenómeno del coronavirus y la recesión que viene en términos políticos, y la verdad es que fue bien impresionante la cantidad de inscritos, así que tuvimos que armar al tiro un segundo porque no queríamos que tampoco llenara de cantidad de gente, porque si no pueden hacer preguntas, no puede haber una relación, así que fue bien bueno, pero por mientras estamos esperando para poder volver a hacer el presencial, que lo tenemos ahí, hay harta gente esperando, y hay gente que se desinscribió, pero hay otra gente que se mantuvo, entonces estamos esperando para poder hacerlo. Sí, yo digo, aparte de estas cosas, porque quizás donde más ha habido una ola, llamémoslo así, una ola de interpretación, de análisis sobre, a ver, qué fue lo que nos ha pasado desde hace, llamémoslo así, 6-7 meses atrás. Partieron con libros como el tuyo, y después siguieron una serie de otras personas, lo hizo Carlos Peña, lo hizo Gira Tironi, lo hizo montones de otras personas que sacaron libros ad hoc, intentando interpretar primero el estallido social y a lo que se le adosa esta pandemia, que sin duda va a tener repercusiones en el ámbito político. Todavía no sabemos cómo, ni cuándo, ni en qué dirección, pero hay un terreno tremendamente fértil para tratar de entender muchas de estas cosas, y sobre todo para tratar de proponer de alguna manera caminos que corrijan algunas cosas que la pandemia y el estallido social nos mostraron que traíamos y que ya no servían. Claro, porque tú dices además que efectivamente nosotros tenemos 3 olas de procesos en Chile, que es el estallido social, luego la pandemia, que es global, y luego la recesión, que es global, que además nota al pie crisis globales, así en términos de que realmente todos los países del mundo son afectados por una crisis sanitaria y luego económica. La verdad es que es una cosa más o menos inédita, pero además cuando hubo el estallido en Chile, hubo estallidos no del mismo tamaño, pero semejantes en muchas partes del mundo, y habían habido meses antes varios otros. Por tanto, hay un fenómeno global que efectivamente está aconteciendo, y no es habitual que se junte la tormenta perfecta entre una recesión que estaba proyectada. O sea, hay un informe del 2019 de Naciones Unidas que revelaba la llegada de una posible recesión de un tamaño todavía por definir, pero sí de carácter global. Luego tenemos una crisis sanitaria global, y tenemos además, veníamos arrastrándose ya hartos años, una crisis política global, donde las capacidades de las instituciones políticas de controlar procesos sociales y fenómenos económicos era prácticamente nula. Entonces la combinación de factores es bien sorprendente. Y cómo además creo que cada una de esas olas va agregándole nuevos actores, ¿no? Y factores a analizar, porque en el fondo lo que tú dices es cierto, no solo era Chile el que estaba siendo fruto del estallido, aunque acá obviamente se vivió con mucha fuerza y quizás fue el que más sorprendió en el contexto de esta situación, pero luego la pandemia pone en funcionamiento otros elementos que se añaden a todo lo que está, y que obviamente de esta coctelera, una vez que pase, porque todavía no tenemos la incertidumbre de cuándo tendremos esa llamada nueva normalidad o la situación que enfrentemos, de qué manera van a salir nuevas recetas para enfrentar todo esto, porque si bien muchas de las cosas que hoy están ocurriendo tienen que ver directamente con lo que se protestó a partir del 18 de octubre,
también hay nuevos elementos como que se incorporan, pero se incorporan además con demasiada fuerza y que van además teniendo a nuevos actores que antes no veían esto con tanta claridad. Es decir, si uno analiza el mundo mismo y ve que todas las señales que habían respecto a trabajar unido, a fortalecer el Estado, a ver el tema de la salud pública, todo eso estaba siendo dejado de lado, y hoy uno dice, chuta, mira, esto que nos reventó viene acompañado de esto. Ahora, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo va a salir esta clase política? ¿De qué manera estos actores van a estar legitimados o no? ¿Cuáles son las características que va a tener el nuevo periodo? Es lo que mete en toda la coctelera estas olas que hemos vivido en los últimos meses. Sí, yo lo encuentro muy interesante porque cuando tú tienes una situación mundial, lo que un país haga respecto de la forma de enfrentarlo, si es que es positivo, por ejemplo, automáticamente se difumina y se replica o se trata de replicar. Pero si es que es negativo, hay mayor dificultad para abandonarlo. Fíjate, es mucho más aceptable lo positivo que lo negativo en términos de esa situación. Nosotros, por ejemplo, aquí nos demoramos una barbaridad en generar las primeras cuarentenas, comparado con otros países que han tenido más éxito, a pesar de que veíamos en Europa algunos de esos países que estaban dando resultados, pero necesitamos input local para muchas de esas cosas, que es un poco lo que está pasando ahora, donde yo decía en la mañana, Alberto y Pancho, que de alguna manera en el lapso de 2 semanas se mañalizó el país y tú dejaste de tener críticas todas conducentes al presidente de la República, como era durante el estallido social y al principio de la pandemia, y hoy día todo el eje consiste en si le crees o no le crees, si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo con el ministro de Salud. Y yo encuentro que ese giro comunicacional, fuera de ser tremendamente peligroso porque se apuesta demasiado, pero me parece interesante desde el punto de vista político, Alberto. Sí, muy interesante lo que pasa con Mañalich, porque además es muy inusual que algún ministro esté en capacidad y con la voluntad de jugar el todo o nada. O sea, los ministros en general tratan de ponderar más sus decisiones porque consideran que hay vida después del presidente que los nominó, y Mañalich ha hecho algo muy interesante porque de alguna manera reconstituye el escenario, vamos a decirlo así, y con un sentido neutro. Yo soy fanático de ese autor, el sentido maquiaveliano de la política. O sea, a ver, aquí tenemos que hay una disputa política, y la disputa política y la capacidad de gobierno y la capacidad de que el gobierno tenga realmente la posibilidad de gobernar es algo importante, y vamos a hacer todo para que aquello funcione. Es cierto que esa es una dimensión muy importante de la política, y es muy importante sobre todo porque es la que sostiene a los gobiernos, y cuando un gobierno se está cayendo le viene bastante bien. Por tanto, el gobierno más bien tiene que, más que criticar a Mañalich, como incluso algunos partidos de Chile Vamos lo han hecho, deberían estar agradecidos, porque la verdad es que probablemente la sostenibilidad actual del gobierno está dependiendo fundamentalmente de Mañalich, que puede tener muchos defectos, pero que le entrega un halo de poder a un gobierno que estaba prácticamente muerto en esa dimensión. Pero déjame decirte una cosa. No solamente le dio a una revitalización en términos que, si tú quieres, de la hinchada. El hombre sabe, es epidemiólogo, habla fuerte, los que no lo escuchan, qué sé yo, son zurdos o lo que sea, pero le dio una sensación de autoridad. Pero simultáneamente, si es que le salen mal las cosas, bueno, es un fusible que sale y entra otro ministro y no se afecta necesariamente la figura del presidente. Exactamente, por eso cumple el rol que los ministros deben cumplir, y que no es fácil saberlo cumplir, que es ser un fusible eficiente para el presidente, y el presidente se había quedado sin varios fusibles durante el estallido, y por eso finalmente era el que estaba recibiendo el fuego. Entonces retorna esa situación. Ahora, lo que le falta a este gobierno es algo que le faltaba a muchos gobiernos durante los últimos años, pero este en particular con mucha gravedad, son las otras dos dimensiones de la política.
Una cosa es el Palacio, vamos a decirlo así, el gobierno del Palacio, y otra cosa son las políticas públicas, es decir, la capacidad de articular un plan de políticas públicas que sea eficiente, que sea adecuado y que resuelva los problemas que quiere enfrentar. En ese sentido creo que estamos bastante al debe. Son políticas públicas muy incompletas, políticas públicas no muy reflexionadas, en fin, sin mucha sustancia. Y en tercer lugar hay un aspecto muy importante que es la legitimidad, o sea, la capacidad de producir no solamente mandatos eficientes, sino que producir escenarios de legitimidad, donde evidentemente Sebastián Piñera debe ser uno de los presidentes con menores talentos para aquello. En general en Chile, por cultura, el que tiene el mandato político, el que tiene la dimensión maquiaveliana, suele tener al mismo tiempo algo de legitimidad por ese mismo hecho, sin necesidad de hacer nada más. Y Piñera ha logrado revertir eso. Y en ese sentido vemos a la derecha celebrando porque llega a 25 puntos. Es una situación irónica. Entonces efectivamente ahí hay dos dimensiones que están todavía muy febles, habiendo recuperado una que es la más importante para respirar, irónicamente. Sí, ahora yo creo que este fusible, si lo llamamos así al ministro Mañalich, es el que está más ligado al tablero general. Su poder emana, radica y se genera a partir del presidente de la República. Es decir, él no es un hombre que esté avalado por los partidos, es un independiente, que tiene determinadas características, sí, y está muy vinculado al presidente en todo, de la manera que lo elige, todo. Por lo tanto, si bien puede ser un fusible, es un fusible que arrastra al tablero general. ¿Vieron cuando se corta el fusible y después hay que ir al poste o al transformador a ver el problema? Bueno, creo que el presidente de la República, obviamente, en la suerte del ministro Mañalich también está su futuro. Por eso él trata de hacer una separación comunicacional donde aparece siempre el ministro hablando de los temas que tienen que ver con las cuarentenas, las vacunas, la salud, los test, etcétera, una cosa muy técnica y con mucha fuerza, y después se agarra de la parte de los beneficios a la población, y ahí viene después el presidente de la República. Pero creo que los dos están muy unidos para lo que ocurra, y lo que ocurra está viéndose. Es decir, claro, nosotros tuvimos la fortuna de que esto nos pegó después que Europa, podemos aprender de ella, pero de este virus no se aprende ni se sabe en 4 meses. Por lo tanto, lo que se está haciendo puede tener grandes resultados como no. ¿Qué vemos hasta ahora? Que hay una serie de factores que dicen que estamos avanzando con la curva un poquito chata, bueno, pero todavía estamos en abril. Las decisiones que se han tomado están siendo cuestionadas incluso al seno del gobierno. Esta disputa del mismo Mañalich que tira ahí y trata de meter a todo el gabinete en el tema de la suspensión de clases, las críticas que hay respecto a las medidas tomadas. Bueno, todo eso en el fondo lo veremos durante abril, mayo, junio, julio. Pero este es un fusible que, insisto, quema el tablero general. Sí, yo encuentro muy interesante ese punto, y el punto de cuando los ministros son de alguna manera dependientes o ligados intrínsecamente a la figura del presidente o la presidenta. Me pasa más o menos lo mismo, que era la forma en cómo se evaluaba la gestión o la presencia de Rodrigo Peñailillo en un momento dado como ministro del Interior de la presidenta Bachelet. No había posibilidad de sacarlo por la vía de los partidos, por la vía había un fiato, había una situación particular ahí. En el caso de Mañalich es también un caso que tiene una relación particular con el presidente de la República, y por lo tanto está libre de toda influencia clásica de la política a través de los conductos regulares de los partidos a los cuales pertenecen los ministros. Alberto. Sí. Bueno, además que hay que destacar una cosa, que es un mérito político que tiene, uno de los pocos que tiene Sebastián Piñera, pero tiene alguno porque si no habría llegado a presidente, además. Y uno de los méritos políticos que tiene, y es que normalmente no comete un error que, por ejemplo, sí cometió Bachelet. Aquellos ministros que son solo tuyos como presidente, que nadie más los habría puesto allí,
también son tú. Y por lo tanto, cuando tú aceptas que muera ese primer ministro políticamente, también te dañas irreversiblemente. Que fue lo que no entendió Michelle Bachelet al desproteger radicalmente a Peñalillo, al sacarlo sin siquiera premio de consuelo y sin dejarlo en otro ministerio, en fin. Y en cambio Sebastián Piñera siempre ha entendido, lo hizo con Gispeter, lo hizo con Chadwick, que lo saca con reivindicación mediante y con estructuras de poder asociadas, y lo está haciendo con Mañalich de un apoyo claro y contundente en ese sentido. Ahora, Mañalich se da un gusto político muy muy polémico, que es demostrar que no hay oposición. O sea, cuando él critica al mismo gobierno, está demostrando que el gobierno tiene juego basta para criticarse a sí mismo, porque oposición no existe. Y eso tiene que ver también con el tono de la política que venía trayendo la política, y la política que se creía más contemporánea, que le cuesta mucho llegar a las tonalidades que requiere una crisis de esta naturaleza, que una crisis que tiene algunos elementos un poquito arcaicos. Las pestes son pestes de toda la vida, y de alguna manera Mañalich encaja con ese escenario más fanático, más grave, y por ejemplo, no sé, liderazgos como un Elizalde, como descarto a Bachelet, porque Bachelet tiene otra gracia para las cosas trágicas, que ella tiene una buena relación con las cosas trágicas, independiente que no sea alguien poderoso frente a eso, con una voz estruendosa en el fondo, pero generalmente lo hace bien, pero no son esos liderazgos que no sé, Beatriz Sánchez, Hirsch, que son liderazgos más blandos, que en momentos como estos se sienten más incómodos. Y Mañalich a tal punto logra sentirse cómodo que también empieza a ser un problema incluso en la derecha para personajes como José Antonio Kast, donde le aparece alguien con el poder gubernamental en la mano para demostrar que puede hacer lo que Kast dice que se podría hacer. Entonces eso es muy grave para también. Entonces esto desdibuja el escenario y va mostrando la magnitud de las transformaciones que estamos viviendo hoy día. Ahora, todo esto supeditado, por cierto, a que las apuestas que se están haciendo respecto del coronavirus y de las medidas funcionen, porque una manera en que tú te vengas al suelo, y espero que no suceda porque sería un daño brutal para el país, es que las cosas que estás planteando en torno al enfrentamiento de la pandemia y que eventualmente implican volver a esta nueva normalidad rápidamente a los malls y a tomarse cerveza o café en los restaurantes, a juntarse con los amigos de nuevo, pueda redundar en un alza del contagio. Bueno, se te cae automáticamente el personaje de una patada. Es de esperar que no suceda. Exacto. Bueno, yo creo que ese es el tema, y de ahí la incertidumbre, y además este escenario absoluto desdibuja a la oposición. Yo creo que más allá incluso de los liderazgos que pueda tener, de si los podemos evaluar o no, un escenario como este, donde es finalmente el que está gobernando el que tiene que tomar medidas concretas, el que debe enseñar desde lavarse las manos hasta cómo usar las mascarillas, qué zonas entran en cuarentena o no, etcétera, lo que te hace es generar decisiones que pueden ser aplaudidas o no, pero ante la incertidumbre tampoco puedes tener una oposición que levante la voz, y cuando la levanta también puede quedar muy desdibujada. Sí. Entonces lo que vamos a tener después de esto es, cuando analicemos, bueno, si las medidas fueron las más adecuadas o no, tampoco nunca lo vamos a saber, porque va a haber mucha disputa respecto a eso. Es, bueno, cómo salimos de eso, y creo que ahí es la oposición donde puede recobrar la voz para darle a las medidas, a la forma de la nueva política, etcétera. Pero ahora está en el debe, porque además en este escenario, pucha, que es difícil ser oposición. Sí, ahora, comunicacionalmente, Alberto y Pancho, aquí hay una situación que me parece también de texto. Yo tengo unas ganas de escribir cosas sobre esto, pero, por ejemplo, tú en una situación normal de gobierno común y corriente, tú no tienes la obligación de mostrar instantáneamente o a la velocidad más rápida posible la concreción de las medidas que tú prometiste. Tiras las cosas en proyectos de ley al Congreso, eso se puede demorar un determinado tiempo, estudias las bases para crear nuevos hospitales que se demoran 6 meses, 8 meses, 2 años, tienes una expectativa de crecimiento, pero cuando tú tienes una pandemia
se te empieza a evaluar tu conducta, tu capacidad política, todo tu gobierno sobre la base de lo que tú decidiste ya y que tiene que materializarse mañana. No tienes mucho tiempo para jugar con esto. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, una vez más, campean las voces más bien autoritarias en el mundo en este sentido. Gente que dice, mira, cierro la frontera y listo, porque Trump está obsesionado con tratar de buscar a alguien que no sea él como causante de muchos de los males de Estados Unidos, y por lo tanto, si no es la Organización Mundial de la Salud, si no son los chinos, son los inmigrantes ahora. Se cierra eso. Ya. Pero tienes que hacerlo ya. No hay mucho tiempo, y en ese sentido las velocidades de la política se aumentan considerablemente, Alberto. Claro, porque además el azar siempre tiene, a propósito de que ya citamos a Maquiavelo, Maquiavelo siempre decía que una de las tres variables más importantes de la política era el azar. Y la verdad es que efectivamente en estos casos aumenta su peso. O sea, pongo un ejemplo súper simple. Supongamos que un embarque, un envío de mascarillas o de ventiladores, lo que sea, que está destinado a Chile, efectivamente es requisado en algún país del mundo. Entonces, finalmente eso, primero crítica a ese país por lo que hizo, qué sé yo. Inmediatamente, si no hay una solución instantánea y no hay más mascarillas y efectivamente hay una carencia, lo que va a terminar por ocurrir es que la gente va a decir, oye, pero muchos países tomaron la decisión de hacer mascarillas en su propio país, hacer ventiladores en su propio país, montar fábricas, porque no se hizo acá de manera sistemática como política de gobierno. Porque efectivamente esa es una decisión que se tomó, y se tomó la decisión de que efectivamente se siguen comprando las cosas afuera. Eso le podría estallar en la cara a cualquier gobierno que tomó esa decisión. Y así cada accidente, tú dices, volvamos a clase, y tú vuelves a clase y eventualmente aumentan los contagios, qué sé yo, pero no pasa nada grave. Pero llega a morir un niño y bueno, se te da vuelta completamente el escenario. Entonces aquí estás jugando permanentemente con variables que pueden cambiar el escenario por completo en 2 o 3 días. Y por eso, para este gobierno y para todos los gobiernos del mundo, en el fondo, este es un juego de ajedrez en el que después de mover la pieza, un rato te cierran los ojos porque dicen no sé qué va a pasar ahora. Y hay un tema que dice Alberto que se entronca con lo que decía Fernando. Una cosa son las medidas autoritarias, que las impones de alguna manera y tienes la forma de conseguirlas, una cuarentena, el toque de queda, y otra cosa son aquellas que dependen más de la voluntad de los ciudadanos. Y hay varias que en este caso tienen que ver con la reactivación de la economía, que depende de la voluntad de los ciudadanos. Una cosa es decir que te puedes tomar un café con un amigo, y otra cosa es que la gente quiera salir a tomarse un café con un amigo. Una cosa es que digas que retornan las clases, y otra cosa es que efectivamente profesores y estudiantes y algunas familias estén dispuestas a mandar a los hijos al colegio. Una cosa es que tú decías abrir el mall de Quilpué, como lo intentaron, y posteriormente estás obligado a cerrarlo. A eso voy. Es decir, acá vamos a tener una serie de cuestiones que tienen que ver con la voluntariedad. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuánto va a funcionar de esta nueva normalidad que quiere hoy ahora entrar a hablar del gobierno? Sí, nos quedan todavía un par de minutos, pero es interesante ese punto que colocas tú, Pancho, porque lo conversábamos en la mañana hace un ratito con Marcela Jiménez y la Maca Segovia, después de toda la discusión que hubo respecto de si es que cuando el propio Mañalich se empecinó con que no había que usar mascarilla, pero después de toda esa situación, cuando se toma la decisión de usar mascarillas en los lugares públicos, etcétera, tú ves que independientemente de si es que votaste por el gobierno o no votaste por el gobierno, etcétera, acá allá, la cultura nacional tiene una mayoría abrumadora en la dirección de la orden de la autoridad. Y tú tienes un montón de... Por lo tanto, si se abren colegios, tú podrás pensar, pucha, por cierto, van a haber un montón de papás que no van a mandar a los niños al colegio, etcétera, pero van a haber papás que sí lo van a hacer. Y tal cual como lo que pasó en el mall, que creo que es un gran ejemplo, el mall de Quilpué que tú diste, Pancho. Yo escuché voces en Twitter que decían, no, si se abren los malls la gente ya sabe que se va a juntar, etc. Mira, se abrió el mall y se llenó.
¿Ah? Entonces, tú tienes una cultura de creerle a la autoridad, y eso es tremendamente positivo cuando tú tienes un gobierno, y puede ser un desastre si es que la medida es mala. No, claro, o sea, de aquí efectivamente lo que va a empezar a pasar es que vamos a encontrarnos además con esta situación que localmente van a haber conductas muy distintas dependiendo de 2 o 3 variables, y nos vamos a encontrar con que además, bueno, estamos viendo como en Italia la crisis económica, por ejemplo, ahora está llegando con mucha fuerza y generando mucha disrupción. Entonces, cuando aparezca además esa otra variable, con una sociedad que además, pongámonos en nuestro propio lugar, pero venimos de una sociedad de consumo que integraba vía consumo, y de repente el consumo desaparece. La experiencia de consumo que es presencial, ¿no? Comprar por internet es una cosa que todavía no es un mecanismo de integración social, es un procedimiento. Bueno, ¿y qué va a pasar con una sociedad que no sabe de pronto cuál es su mecanismo de integración? Son bien abrumadores las preguntas a las que estamos enfrentados. Sí, y que tenemos respuestas, digamos, o soluciones parciales para 2-3 meses. Después de eso vamos a ver qué pasa, porque efectivamente cuando tú atacas con medidas para 2-3 meses, perfecto, pero ¿qué ocurre si esto se alarga más, como ya lo sabemos que va a ser, y tenemos esa situación económica complicada? Cuídense mucho, Alberto, Mayol y Pancho, tanto también Martorell, cuídense y nos estaremos viendo más temprano que tarde. Chao, chao. Nos vemos, Fernando, que estés bien. Chao, gracias. Chao, Alberto.